El tema de las vacunas en los adultos es un tema como para seguir conversando un rato más. Vamos a dedicar un par de minutos más porque en cardiología, por ejemplo, se nos instruye a seleccionar pacientes de alto riesgo para tener eventos cardíacos y prescribirles la vacuna antiinfluenza, que es la vacuna de la gripe común, pero que puede, hoy sabemos que el proceso inflamatorio que produce una simple gripe, si se junta con unas condiciones patológicas dentro de los vasos sanguíneos, podrían producir o aumentar el riesgo de tener infartos agudos del miocardio. Son temas muy de la comunidad médica que nosotros queremos con pinzas, con cuentagotas, entregarles a ustedes para motivarlos a que sigan las recomendaciones de su médico de confianza, de su médico tratante, porque es él quien sabe, lo conoce a usted y sabe qué podría ser beneficioso en cuanto a medicamentos y en este caso de las vacunas también. Ustedes hablaban, mientras veíamos los comerciales, hablaban de las vacunas para las embarazadas, Rosángela, que me parece un tema que no debemos dejar pasar por debajo de la No, mesa. para nada, porque es importantísimo tanto para la protección de la madre como para la protección del bebé. La embarazada es una paciente, bueno, es una mujer, no es una paciente, es una mujer que está bajo una condición inmunológica, es un poco deprimida, ¿ok? Y no puede recibir cualquier vacuna. Sin embargo, sí hay vacunas que están indicadas en la mujer embarazada. Luego de que pasa el primer trimestre del embarazo, la mujer puede recibir la vacuna o debe recibir la vacuna de hepatitis B y la vacuna de influenza, ¿ok? Y ya acercándose hacia el tercer trimestre del embarazo, debe recibir la vacuna triple bacteriana para proteger al recién nacido de infección por Bordetella pertussis en su primer trimestre de nacimiento, ¿ok? Entonces esas tres vacunas es importantísimo que la mujer embarazada las reciba. Rosángela, Gleiner, amigos televidentes, hace 200 años o un poco más, el ser humano tenía una esperanza de vida que no pasaba los 40 años. Así es. Y no vivíamos más de 40 años porque las infecciones nos diezmaban. Realmente el avance en la ciencia médica, en ese avance la vacunación tiene un lugar, un sitial de honor, porque gracias a la vacunación hemos logrado controlar infecciones que antes nos mataban. Antes diezmaban a la población y no permitían que la esperanza de vida del ser humano en el mundo entero sobrepasara los 35, 40 años y sobre todo en las áreas rurales era todavía peor. Ahora, hablemos un poquito de los efectos secundarios, Gleiner, porque mucha gente hoy tiene dudas y tiene temor a las vacunas porque me puede pasar algo. Todos los medicamentos, y podríamos incluir allí a las vacunas, pueden tener algunos efectos secundarios, algunos síntomas después de la vacunación. Hablemosle un poquito a nuestra gente de qué puede pasar, qué síntomas pueden tener después de colocarse una vacuna. Bueno, antes de tocar este tema es importante reconocer que es una reacción adversa, porque muchos no saben que es una reacción adversa. Una reacción adversa no es más que una reacción nociva e intencional que se produce posterior a haber colocado una dosis utilizada de vacuna. Normalmente se coloca en el hombre y que puede también modificar la función fisiológica de esta vacuna. Esta reacción adversa se produce cuando hay un encuentro entre el antígeno y el anticuerpo, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cuando se está inoculando este tipo de virus, estas reacciones pueden provocar ciertos efectos colaterales, pero que no son que puedan provocar enfermedad de gravedad en cualquier paciente, ni siquiera en niños ni en adultos. Sin embargo, hemos tenido mitos, y como se lo había comentado al principio, doctor Leonardo, que le hablé de algunas enfermedades que le atribuían a las vacunas, como por ejemplo el síndrome de Guillain-Barré, que se hablaba que en el año 1992 más o menos se le atribuían por la gripe por la vacuna antigripal. En Estados Unidos dejaron de colocar en la vacuna en masas, no volvieron a vacunar porque los adultos mayores de 45 años se estaban enfermando con síndrome de Guillain-Barré, pero era un índice muy bajo. Sin embargo, los adultos menores de 45 años, ninguno presentó síndrome de Guillain-Barré para ese tiempo. Y actualmente en los niños no tiene ningún efecto colateral de que pueda producirse una enfermedad de síndrome de Guillain-Barré, porque actualmente en ese estudio hablaba en Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud decía
que este síndrome Guillain-Barré se provocaba era en el adulto mayor de 45 años porque había una sensibilidad de algunos virus que estaban allí inoculando en el adulto que provocaba todos estos síntomas. Otra enfermedad como la hipoacusia se la atribuían al sarampión, a la vacuna del sarampión, que es la trivalente viral. Esta vacuna pues realmente, como todos lo sabemos, se coloca desde los 12 a los 15 meses. Es el periodo de vacunación de la vacuna de sarampión. Sin embargo, esta enfermedad de hipoacusia, los primeros síntomas se presentan entre los 12 y 15 meses de la vida de este niño. Por eso le atribuyen esta enfermedad a la vacuna del sarampión. No hay estudios que garanticen que tengan una base científica que diga que la hipoacusia es por la vacuna del sarampión. Son ejemplos que yo coloco para que sepamos que las vacunas, los efectos colaterales son mínimos. Y entre algunos de ellos podemos mencionar, de repente, al colocar la vacuna de la DTP, que es la difteria, tétano y pertussis, estos efectos pueden ser leve dolor en el sitio donde se colocó la vacuna. Esto puede producirse 1 o 2 semanas, hasta prolongarse hasta 1 o 2 semanas posterior de haber colocado esta vacuna. En el caso de la vacuna de sarampión puede ocasionar fiebre, erupción cutánea, también posterior 1 o 2 semanas de haberse colocado la vacuna del sarampión, y algunos abscesos que probablemente sean atribuidos a la naturaleza irritante de la vacuna. Posiblemente al momento de vacunar a esta persona, y si fue una vacuna intramuscular, pudo generarse un proceso infeccioso y por eso se produce este absceso, pero realmente son efectos muy mínimos. Ahora, al pediatra, yo creo que el WhatsApp, después de vacunar a tus pacientes, Rosángela, Sí, así es. no deja de sonar y de recibir, porque bueno, mi niño hizo fiebre, mi niño se le colocaron los cachetes rojos, tiene dolor de cabeza, está decaído. ¿Qué le cuenta el pediatra a las mamás que tienen un niño con efectos secundarios de la vacuna? Yo digo de los efectos secundarios comunes. Sí, a ver, ampliando un poquito lo que hablaba la doctora, ¿sí? Existe una reacción adversa a las vacunas, que es lo que nos habla la doctora, y existe una reacción vacunal, bien, que son cosas diferentes. En cuanto a la reacción vacunal, tenemos síntomas que pueden ser locales, síntomas que pueden ser sistémicos y síntomas que pueden ser inherentes a la administración de la vacuna, bien. Iniciando con los síntomas locales, podemos tener enrojecimiento, tumefacción, dolor en la zona en donde se colocó la vacuna. Bien, esos síntomas no debieran progresar más de 48 horas. Bien, si durasen más de ese tiempo, pues ya se puede tomar como algo patológico en donde tal vez no se hizo limpieza de la zona de forma adecuada y se instauró allí una infección, ¿ok? En cuanto a los síntomas sistémicos que puede tener el paciente, va a depender mucho de la vacuna que se coloque. Hay vacunas como la pentavalente que producen muchos síntomas sistémicos y el paciente generalmente hace mucha fiebre durante un término al menos de 48 horas y se siente realmente mal. Mientras que otras vacunas, estos síntomas sistémicos no son tan importantes. Adicional a estos síntomas sistémicos, pues tenemos también la anafilaxia. Un paciente que sea alérgico a alguno de los componentes de la vacuna puede hacer una reacción alérgica importante hacia la vacuna. Podría ser urticaria, por ejemplo, urticaria. Desde urticaria hasta una anafilaxia real. Que es el brote de la piel. Exacto. ¿Sí? Es importantísimo, por ejemplo, la vacuna de la fiebre amarilla, dentro de sus componentes está el huevo. Un paciente que sea realmente alérgico al huevo no puede recibir esa vacuna en la etapa de la infancia, ¿ok? Si en algún momento se supera esa alergia, en ese momento sí se puede vacunar, pero mientras el paciente sea alérgico al huevo no puede recibir la vacuna de la fiebre amarilla. Bueno, excelente, doctora Rosángela, doctora Gleiner. Vamos a ir a la pausa comercial. Vamos a hablar un poco de este evento que está ocurriendo en Centro Clínico San Cristóbal, puesto de vacunación gratis para la comunidad, nosotros participando, ejerciendo nuestra responsabilidad social como empresa prestadora de salud. A la vuelta vamos a conversar un poquito de ello. Estamos en Tu Médico en Vivo a través de Televisora del Táchira.